Videoconferencias a cargo de especialistas nacionales e internacionales que la SUNAR realiza con el objetivo de buscar la actualización jurídica tanto de sus colaboradores internos como del público en general, interesados sobre materias importantes, actuales y sobre todo transversales a los distintos registros jurídicos. Pasamos a la conferencia de hoy. El tema que nos aborda es función registral y función catastral. Reflexiones para una adecuada vinculación y estará a cargo del doctor Sebastián Sabene, quien es director del Instituto de Derecho Registral de la Universidad Notarial de Argentina y profesor universitario de grado y posgrado e investigador. Cabe indicar que el material, texto, datos e imágenes son elaborados y proporcionados por cada conferencista y están protegidos por ley, que son de su respectiva autoría. Queda prohibida la reproducción parcial o total sin la correspondiente autorización. Doctor Sebastián Sabene, bienvenido, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Ante todo, un placer, como les mencionaba antes, a queridos amigos y colegas en algún punto de la SUNARP, lugar que aprecio y quiero especialmente por la cantidad de veces que he visitado, por la calidez de todo el personal que me ha recibido siempre maravillosamente bien. De modo que para mí participar de cada evento de la SUNARP es un nuevo orgullo en el mejor sentido de la palabra, una nueva alegría, y estar siempre vinculados con ustedes, que somos todos hermanos latinoamericanos, que afrontamos los mismos desafíos en la actualidad, es para mí siempre un gran honor y un gran placer. De manera que comparto con todos ustedes la alegría, la posibilidad de que un organismo de la talla de la SUNARP destine espacios a la capacitación, a la optimización de los recursos humanos, en una época en que se habla tanto de los recursos tecnológicos, comprender que modernizar significa también capacitar y poder ayornar los razonamientos en la prestación de un servicio público para todo un equipo humano que está trabajando detrás, es algo verdaderamente loable que, sin lugar a dudas, para mí merece siempre el mejor reconocimiento por parte de los organismos que así lo hacen, y la SUNARP está sin lugar a dudas entre todos ellos. En esta ocasión, nuevamente, siempre el tema catastral y su vinculación con el registro de la propiedad es un tema de interés de todos y de mucho apasionamiento por parte de quienes nos dedicamos al estudio, al menos en mi caso, por estos temas de la vinculación catastro y registro. Para mí es un tema fundamental, y si algo nos ha demostrado la experiencia en los congresos internacionales, regionales, continentales, es que en rigor de verdad los inconvenientes, los desafíos que afrontamos en materia de vinculación entre registro y catastro son muy similares entre los distintos países latinoamericanos. Podrán a veces variar de acuerdo al sistema registral de uno, al sistema catastral del otro, pero en rigor de verdad todo tiene que ver con un cambio de paradigma absoluto en el ejercicio de la función pública registral y el ejercicio de la función pública catastral, que ha colocado desde hace varios años ya al usuario como verdadero centro de atención. Yo recordaba hace un rato que mucho hemos hablado de esto en alguna de los congresos o jornadas preparatorias por allí por el 2019, antes de toda esta pandemia, en Pucallpa, allí en Perú, donde me había tocado disertar sobre el tema de modernización, que no es un tema para nada ajeno a lo que nosotros vamos a hablar aquí. Tal como les han mencionado anteriormente, hay material de exposición. En este caso es un PowerPoint que luego pondré a disposición de la SUNAR para que pueda ser distribuido entre aquellos que están asistiendo a este evento, de modo que pueden tranquilamente, si así lo desean, no tomar nota al menos de lo que está escrito en las pantallas, porque es material que van a poder tener en sus ordenadores. Simplemente, catastro y registro y su vinculación es un tema que, como siempre les menciono, uno puede abordarlo en 5 minutos o en 5 días, porque hay tanto por decir de esto, tantas cosas que han evolucionado, tantos conceptos, tantas ideas que han ido mutando, mejorando, optimizándose a lo largo de los años, que verdaderamente, si bien tenemos mucho más
por andar, también es muy importante el camino que hemos recorrido los distintos países latinoamericanos en torno a este tema. Y entonces yo siempre comienzo con una idea, que en este caso preferí graficarla de esta manera. En rigor de verdad, cuando hablamos de la vinculación de la función catastral y la función registral, más allá de las características y del contenido del ordenamiento jurídico de cada uno de los estados, hay algo cierto: no estamos vinculando solamente a 2 registros, sino que en rigor de verdad estamos vinculando a 3 registros, o 3 sectores, si lo queremos mencionar en términos más amplios, que están directamente involucrados con el tráfico jurídico inmobiliario. Esto que yo hace muchos años, cuando escribí mi libro sobre catastro, mi libro Registro Catastral, mencioné como tríptico registral, porque verdaderamente creo que son 3 pilares fundamentales que marcan entre ellos los andariveles sobre los cuales transita el tráfico jurídico inmobiliario. Y lo más importante, son 3 pilares fundamentales, cada uno de los cuales tiene en su medida la contribución al logro de la seguridad jurídica, que esto es algo que es imposible desde hace muchos años, en cualquier clase, en cualquier disertación, en cualquier conferencia, hablar de estos asuntos sin hablar de esa seguridad jurídica que es el gran valor, nuestro gran norte, el verdadero sitio al que todos queremos llegar desde nuestros lugares como operadores jurídicos. Yo siempre les menciono que para nosotros la seguridad jurídica es como la sabiduría para el filósofo. Eso que sabe que al 100% jamás lo va a lograr, pero no escatima sus esfuerzos para acercarse cada vez más. Bueno, nosotros enderezamos o debemos enderezar todos nuestros esfuerzos y toda nuestra energía en nuestros diferentes ámbitos de trabajo para lograr esa seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica, que es el gran paradigma actual, nunca se alcanza con éxito desde el trabajo en soledad o desde el trabajo sectorizado. Pienso que se han superado aquellos tiempos en que existían esa suerte de luchas para ver si era el notariado, el sector registral, el sector catastral, el sector judicial, el sector de los abogados, quién era el que tenía en sus manos la seguridad jurídica. Lo cierto es que es una construcción conjunta. Y prueba de ello es que nosotros, cuando abordamos este tríptico registral, estamos vinculando a 3 sectores, a 3 registros. Los registros notariales, esto es, las notarías, que independientemente de las características que tengan cada uno de los ordenamientos jurídicos nacionales de los estados latinoamericanos, lo cierto es que el notariado es uno de los grandes pilares de la seguridad jurídica. Es aquel que tiene en sus manos la creación de un negocio jurídico, la calificación de los elementos del mismo, la creación del negocio en su sustancia, y que luego tiene una gran vinculación con los otros 2. Pero aquí, cada uno de estos 3 agentes, cada uno de estos 3 grandes protagonistas de esta historia, se vincula directamente con los otros 2. Por eso es que en rigor de verdad yo siempre propongo este abordaje como un abordaje tríptico, como un abordaje desde el punto de vista de que esto no es una cuestión que solamente le atañe al registro de la propiedad inmueble o registro inmobiliario o como se llame, y al organismo catastral, sino que en medio de todo esto también está el notariado, porque en muchos casos la función notarial funciona, valga la redundancia, como vehículo para llevar los datos desde el registro de la propiedad inmueble al registro catastral o desde el registro catastral hasta el registro de la propiedad inmueble, con independencia, reitero, de la organización de cada estado. El registro notarial como registro de actos, el registro de la propiedad inmueble como registro jurídico de documentos. Luego veremos si en el estado de que se trata es un registro constitutivo, declarativo. Superemos esas diferencias. Cada estado ha elegido un sistema y merece ese respeto. Ninguno es mejor que otro. Y por otro lado, el organismo catastral o registro catastral, con este registro físico de situaciones de hecho, que lo que hace es relevar en documentos planimétricos una realidad física. Necesitamos de los 3. Ninguno de estos 3 registros puede funcionar y prestar un servicio adecuado si los otros 2 no hacen lo propio dentro de sus respectivas órbitas. Lo cierto es que hoy aquí está la clave del ejercicio de las funciones o profesiones, en la interdisciplinariedad, en la intercomunicación, en esta cuestión de la que tanto se habla desde el ejercicio de la administración pública, que es la interoperabilidad. Los organismos del Estado ya no operan solos. Los organismos del Estado
y esto es una idea absolutamente instalada en toda Latinoamérica, operan de una fase de intercomunicación. Por lo tanto, cuanto mayor es la interoperabilidad entre los distintos sectores o agentes del Estado, esto optimiza la eficacia, la agilidad en la prestación del servicio público frente al usuario. Y esto es algo que nosotros debemos tener absolutamente claro. Cuando nosotros nos ubicamos en el catastro, en el caso, bueno, por supuesto lo saben ustedes, lo sé yo, en el caso de Perú, ustedes tienen nacionalizado y agrupados distintos registros, con lo cual, lógicamente, la SUNARP agrupa distintas áreas, distintos tipos de registros dentro de un solo organismo, independientemente de que luego se divida, como bien sabemos, en distintas zonas registrales, pero todas responden a un mismo registro de carácter nacional. Ustedes saben que no sucede esto en todos los países. Por ejemplo, en mi país, en la República Argentina, como tenemos un sistema federal, ni los registros inmobiliarios ni los catastros tienen un alcance nacional. Hay organismos federales que buscan agrupar a los catastros y a los registros locales para unificar criterios, para homogeneizar criterios de aplicación, pero lo cierto es que no hay un catastro único y un registro único. Posiblemente sea, entre otras cuestiones, seguramente la geografía extensa de nuestro país la que nos ha obligado a tomar este camino. Pero lo cierto es que aquellos países que tienen la posibilidad geográfica, física, jurídica de poder contar con un catastro nacional y un registro nacional, como es el caso de Perú, tienen en sus manos una ventaja que es una cierta equiparación u homogeneidad en la prestación del servicio en todo el territorio del país. El catastro que ustedes tienen y han trabajado, y sé que trabajan y han avanzado mucho en materia de vinculación, tiene ante todo una función económica, que tiene que ver con la toma de decisión de carácter político, ¿sí? Esta necesidad y este interés legítimo del Estado por conocer la composición de la riqueza territorial. De la mano de esa función económica tiene también una función tributaria. Bien sabemos nosotros que la evaluación, la tasación, como se llame, en cada uno de los países, esto es la atribución de un valor a cada uno de los inmuebles que integra el territorio del país, es parte de la función tributaria porque va a ser aquella base imponible, como la llamamos nosotros en Argentina, o sea, aquel valor que tendremos en cuenta a los fines del cálculo de los tributos que gravan directamente al inmueble. Pero nosotros trascendemos un poquito eso. Trascendemos el estudio de los economistas cuando buscan las bases catastrales para sus investigaciones. Trascendemos en este caso los estudios jurídico-tributarios y nos concentramos un poquito en el derecho privado, concretamente en el derecho civil. ¿Qué es lo que le da el catastro al derecho civil? De la mano, por supuesto, de la función registral y de la función notarial, le da esta posibilidad de poder determinar el inmueble, determinar la cosa para que ésta pueda ser objeto de derechos reales. Lo cierto es que nosotros cuando hablamos de derechos reales hay un principio en materia de derechos reales que con mayor o menor claridad se plantea en cualquier ordenamiento del derecho, al menos con raigambre romanista como el que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Y me refiero a que, como regla general al menos, luego hay excepciones más o menos flexibles en los distintos ordenamientos. Como regla general, la cosa para poder ser objeto de derecho real tiene que ser, entre otros requisitos, determinada. Cuando yo me refiero a la determinación de un objeto, me refiero al conocimiento de su composición y sus límites, sus limitaciones físicas. Para poder saber cuál es el inmueble que es objeto de mi derecho real de dominio, por ejemplo, yo necesito el desempeño de una función pública estatal. Necesito el desempeño, en este caso, de la ciencia de la agrimensura o topografía legal, porque necesito saber dónde ubico geográficamente a esta porción del territorio del país que es mi inmueble. Necesito saber cuáles son sus límites, cuáles son sus medidas, cuáles son sus linderos, cuál es su valor. Para poder conocer eso, o sea, para que el inmueble pueda ser objeto de derecho real, necesito un correcto y adecuado funcionamiento de los catastros. Y esto es algo que históricamente todos los países hemos hecho en general después de tener nuestra legislación sustancial, después de empezar a tener, luego de la época de la colonización, naturalmente nuestras propias legislaciones civiles. En muchos países, como el mío, cuando comienza la legislación civil argentina, cuando nosotros tuvimos nuestro primer Código Civil en 1871, fue cuando empezó a regir, todavía no había catastros.
Y esto sucedió en muchos países. Esto nos obliga a mejorar, a optimizar la prestación del servicio y el ejercicio de la función pública catastral al servicio de un derecho sustancial que ya se viene aplicando. Pero esto es lo que hay que entender. Poder desprendernos de que el catastro tiene una expresión solamente económica o solamente tributario fiscal. El catastro le interesa al derecho civil, porque si yo no tengo un correcto catastro, tengo un grave inconveniente con la determinación de los inmuebles y después es cuando comienzan las anomalías, las patologías, que curiosamente a veces estadísticamente no son minorías, que son los títulos parcialmente superpuestos, los límites que avanzan entre un inmueble y otro, y que luego nos generan tantos inconvenientes y tantas posibles soluciones frente a los casos concretos, ¿sí? Hoy se habla, todos nosotros lo sabemos, no hoy, desde hace ya muchos años, del catastro multifinalitario, multipropósito, y nosotros nos vamos a concentrar de cualquier manera, por una cuestión de especialidad, en aquello que le proporciona el catastro al derecho privado. Los paradigmas actuales de la función catastral, uno podría, si quisiera, tratar de simplificarlos o agruparlos en las siguientes afirmaciones. Ante todo, lo que venimos hablando, la función catastral constituye un servicio público. Este gran cambio de paradigma y esta colocación del usuario en el centro de atención, en el foco de luz, y esto es algo que yo quiero resaltar en muchos organismos de Latinoamérica, pero fundamentalmente también en la SUNAR. Desde que nos conocemos con queridos colegas de la SUNAR, siempre he visto desde la actividad de los congresos, de las jornadas, de los comités, los avances año a año que hace la SUNAR en materia de prestación del servicio y cómo continuamente se está trabajando en ello. Yo he tenido la ocasión, la afortunada ocasión de conocer más de una sede de la SUNAR y siempre he visto un funcionamiento verdaderamente ágil, pragmático, que es verdaderamente una sincera alabanza que creo que los tiene que motivar a no perder nunca esa avidez de poder prestar un servicio cada vez mejor, ¿sí? La función catastral se expresa en una función registral, en el sentido de que estamos hablando de un registro físico. No por prestar un servicio deja de ser un registro, y no un mero archivo. Tiene un servicio de publicidad de los documentos planimétricos que es un pilar fundamental a la hora de construir la seguridad jurídica en el tráfico negocial. El tercer gran paradigma del catastro en la actualidad es el libre acceso al dato. Esto, debemos comprenderlo, es una tendencia a nivel mundial. Nosotros venimos de un razonamiento del derecho registral, hasta hace no muchos años, que yo siempre defino con una cierta avaricia del dato. Se guarda el dato como con recelo. El dato es mío. Solamente me lo puede pedir un sujeto legitimado. Solamente lo puedo dar a conocer en determinados casos. Eso para algunos registros es lógico. Para algunos registros debe ser así. Para otros, cuando el dato es objetivo, es público y debe serlo, se habla mucho de la famosa democratización del dato. Por eso, en cuarto lugar, coloco también esto de catastro abierto y democrático. Porque hoy se habla en muchos países de que el acceso al dato es el verdadero poderío y que verdaderamente, en el caso de los datos catastrales, no habría en principio ningún motivo por el cual restringir innecesariamente el acceso al mismo. Por lo tanto, es otro de los pilares fundamentales o de las ideas que rigen el paradigma actual en materia de la función catastral, que se viene trabajando desde distintos organismos, entre ellos también, y es bueno mencionarlo, desde la Red Interamericana de Catastros y Registros de la Propiedad Inmueble, que no hace muchos años se ha creado y que agrupa registradores, como bien ustedes saben, y que vienen trabajando mucho esta idea desde sus distintas conclusiones o recomendaciones en los encuentros anuales. Por último, hablar de que el último paradigma, no en importancia, sino podemos decir en cuanto a aparición histórica, es la necesidad, o sea, esta importancia de tener catastros necesariamente informatizados y vinculados. Informatizado nos estamos refiriendo a que la tecnología debe estar al servicio de los catastros. Hoy, mediante tecnología, podemos ubicar georreferenciadamente un inmueble, podemos utilizar elementos satelitales para la ubicación de una parcela. Eso nos da mayor precisión a la hora de determinar el inmueble. Un inmueble con mayor precisión a la hora de determinarlo es mayor seguridad jurídica. Y volvemos siempre al mismo punto.
Pero además de la informatización, además de la continua introducción de elementos informáticos que permiten optimizar el servicio, lo cierto es que necesitamos catastros vinculados, necesitamos esta interoperabilidad, y este es el gran punto que tenemos que analizar hoy. Nosotros tenemos un objeto, que es esta parcela, este inmueble con una extensión física continua, que tiene una causa jurídica que puede estar inmersa en la cuestión negocial, o sea, en uno o más títulos que se inscribieron en el registro de la propiedad, o bien en el ejercicio de una posesión, como sucede en los casos de prescripción adquisitiva o usucapión, y que tiene una expresión material geométrica que se alcanza a representar en un plano inscripto. Pero este inmueble está visto desde un enfoque para el registro de la propiedad, desde otro para el notariado, desde otro para el catastro. ¿Quién es aquel que le proporciona a los demás los datos físicos del inmueble, esa realidad física que me exige el régimen jurídico de los derechos reales? Naturalmente el organismo catastral. Por eso tiene tanta importancia. Desde el trabajo de la doctrina catastralista, desde el derecho catastral, para aquellos que consideramos que hoy, sin lugar a dudas, se puede considerar una disciplina, dentro al menos del derecho registral, se estudian distintos modelos de gestión catastral, que ninguno de ellos es mejor que otro. Alguno puede generar mayor facilidad a la hora de vincular y otros un poquitito mayor de esfuerzo, pero ninguno es mejor que otro. Dependen en rigor de verdad fundamentalmente de cuestiones constitucionales. Tenemos modelos de gestión centralizada y modelos de gestión descentralizada. En el caso de ustedes tienen una gestión centralizada. Tienen un solo organismo nacional que gestiona el catastro independientemente de las mayores o menores potestades que tenga a su vez cada zona registral. ¿Sí? Luego tenemos modelos de gestión descentralizada, como nos sucede a nosotros en Argentina. Los modelos de gestión centralizada facilitan la adopción de decisiones para vincular. Yo tengo una sola base de datos, independientemente de que luego pueda existir prestación del servicio a nivel focalizado o localizado. Yo tengo una única base de datos que me permite concentrar los datos catastrales de todo un país en un solo lugar, ¿sí? O en un solo espacio. Hoy tenemos que hablar más que nada de espacio, tratando de superar la materialidad en la que todos nosotros nos formamos. Entonces es más fácil a la hora de vincular, de generar esa interoperabilidad, ese intercambio de datos, contar con una base de datos única. Son mayores los esfuerzos que se tienen que emplear en modelos de gestión descentralizada, como sucede en Argentina, en México o en Brasil, ¿sí? Pero los modelos de gestión centralizada ya cuentan con un paso un poquito más adelante que el resto, que no es la necesidad primero de agrupar datos para ver después cómo los vinculamos. Bien, con respecto a estos modelos de gestión centralizada, no voy a contarles yo a ustedes, en honor a la brevedad que se nos impone siempre en las conferencias, que los modelos de gestión centralizada tienen un solo organismo catastral a cargo del Estado Nacional, como sucede en el caso de ustedes, a diferencia de estos otros modelos como los que yo recién mencionaba. Si uno quiere hacer una especie de observatorio, que creo que siempre es bueno, cuando al menos somos disertantes extranjeros, tratar de no enfocarnos ni en venir a contarles cómo es Argentina, ni tampoco en ir a contarles cómo es Perú, que ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Tenemos distintas realidades, distintos fenómenos que se presentan con respecto a la gestión. Tenemos países con sistema federal o federaciones de estados con catastros locales. Tenemos países que son unitarios con un solo catastro de organización y ejecución nacional. Tenemos países unitarios con ejecución catastral local y una base de datos nacional. Y tenemos países en los que se distingue según el catastro sea rural o urbano. Tenemos catastro rural centralizado y catastro urbano descentralizado. Por ejemplo, esta variable es la propia de Brasil, ¿sí? Con independencia de esto, insisto, podemos tener mayor o menor facilidad para lograrlo, pero lo puntual es que nosotros aún así, con mayor o menor esfuerzo, tenemos que enderezar nuestra energía hacia el logro de una vinculación. Fíjense que yo no estoy hablando todavía de coordinación, sino de un concepto mucho más genérico que es la vinculación. Vincular significa, en términos semánticos sencillos, ligar, relacionar, en este caso, a un organismo con el otro. Al registro inmobiliario con catastro. ¿De qué forma nos podemos vincular? Nuevamente voy a mencionar, ¿tenemos fórmulas sagradas? ¿Tenemos fórmulas correctas e incorrectas? No.
Simplemente esto consiste en poder determinar, de acuerdo a nuestra realidad jurídica, política, económica, cultural, geográfica, entre otras tantas, cuál de estos modelos que suele señalar la doctrina es el más adecuado para nuestro sistema. Nosotros tenemos, si uno quisiera agrupar esto en el observatorio de distintos países, modelos de integración, modelos de colaboración y modelos de coordinación. En los tres podemos llegar a un modelo muy exitoso o en los tres podemos llegar a modelos de un gran fracaso. Todo depende de cómo se implemente. Cuando hablamos de modelos de integración nos referimos a supuestos en los cuales el catastro y el registro funcionan fusionados, de manera que no solamente están bajo una misma dirección, sino que es un único organismo que trabaja además sobre un mismo soporte material. Con lo cual, tan pronto como se inscribe un plano, impacta en la matrícula o folio real, ¿sí? Porque se trabaja todo sobre un mismo soporte. En cambio, los modelos de colaboración se distinguen de los de integración porque en rigor de verdad tienen distintos organismos, o sea, tengo a catastro por un lado, a registro por el otro, pero trabajando ambos sobre un mismo soporte nuevamente, ¿sí? O sea, distintos organismos, soporte único. Y el modelo de coordinación, que va todavía más escindido, tiene a catastro por un lado, a registro por el otro, y cada uno con su base de datos. ¿Bien? Por supuesto, en principio, si yo pienso en los modelos de integración, bueno, el modelo de integración es el que me garantiza con mayor facilidad tener un catastro y un registro vinculados. Desde el momento que los dos son un solo organismo, desde el momento que ambos se manejan sobre un mismo soporte, todo dato que maneje uno necesariamente lo va a manejar el otro. Con lo cual, si el sistema jurídico de derechos reales de fondo sustantivo permite adoptar un sistema de integración, puede ser un sistema que me reporte un gran éxito en la vinculación entre registro y catastro. Los modelos de colaboración también pueden llegar a funcionar en la medida que ese trabajo sobre un único soporte no sacrifique normas jurídicas de carácter sustancial. El modelo de coordinación es aquel en el cual se tienen que maximizar los esfuerzos para poder lograr una vinculación exitosa. Porque fíjense que yo tengo a catastro con su base de datos, a registro con su base de datos. Pero si yo tengo a cada uno por su cuenta, manejando su base de datos, voy a tener que contemplar mecanismos a través de los cuales concretamente se intercambien entre ellos los datos que cada uno tiene en su base que pueden ser de interés del otro, ¿sí? Que en rigor de verdad son de interés de la comunidad toda para que el servicio público se preste con agilidad y eficacia. Entonces aquí es muy importante la labor no solamente de la voluntad de los distintos organismos vinculados, sino también, como siempre menciono, la labor normativa, la función legiferante, la función de los legisladores en establecer esta vinculación con carácter obligatorio a través del dictado de leyes que lo contemplen. Porque muchas veces si no acompaña una ley que establezca no solo en términos generales y de pronunciamiento que catastro y registro deben estar vinculados, sino estableciendo mecanismos concretos, muchas veces es muy difícil lograr ese impulso para que esa vinculación se pueda concretar. Entonces, en rigor de verdad, independientemente del modelo que se tenga en cada caso, lo cierto es que de alguna manera la función catastral y la función registral deben estar vinculadas. Al registro de la propiedad inmueble le interesa conocer la realidad física del inmueble, le interesa los datos que catastro le puede proporcionar, le interesa no solamente su ubicación geográfica y sus medidas y límites, sino que también le interesa saber si este inmueble está construido, le interesa saber si este inmueble es un lote baldío, como nosotros lo solemos llamar, le interesa saber cómo se mantiene actualizada esta base de datos, porque a medida que yo incorporo mayores accesiones sobre un inmueble, se supone que aumento su valor. Si aumento su valor, aumenta la base imponible. Entonces también es lógico que yo tenga una planimetría no solo actualizada en la base de datos del organismo catastral, sino que exista un reflejo de esto en el registro de la propiedad inmueble, que luego a su vez lo pueda visualizar el notario cuando pide certificaciones para el ejercicio de su función. Y a la recíproca, al organismo catastral le interesa saber cuál es el estado de la titularidad registral actual. Por lo tanto, hay datos jurídicos
que maneja, que domina el registro inmobiliario, que son de interés de los catastros. Hoy en día es mucho más sencillo lograr esta intervinculación, esta interoperabilidad entre los catastros y los registros, justamente utilizando las herramientas informáticas. Porque tiempo atrás, cuando no era tan avanzado el nivel de informatización de los distintos organismos públicos, se debían contemplar incluso hasta mecanismos para el traslado de papel. Hoy en día, esto es algo absolutamente histórico. Simplemente con una clave de acceso a, no digo toda la base de datos, o sí, pero aunque sea cierta parte de la base de datos, se puede generar esta interoperabilidad y este intercambio tan importante entre los organismos públicos a los cuales me estoy refiriendo, ¿sí? Por eso, independientemente de esto, en los distintos países de Latinoamérica, también en este punto se van observando distintos aspectos y distintas realidades. Si uno quiere simplificar de alguna manera o resumir, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los lineamientos que hay que desarrollar para tener una adecuada vinculación entre ambas funciones, o sea, entre la función catastral y la función registral? Ante todo, hoy en día, implementación de tecnología. Ya no son tiempos en los que primero nos vamos a vincular y después nos vamos a modernizar. No. Si ya lo decíamos antes de esta pandemia, pero 10 veces más lo decimos ahora. La pandemia nos ha demostrado que y nos ha obligado a superar el desafío de poder continuar trabajando, ejerciendo profesiones y ejerciendo funciones y prestando servicios a la distancia física. Con lo cual nos obligó a acelerar nuestro razonamiento en este direccionamiento. Entonces la implementación de tecnología hoy tiene que venir incluso antes de lograr o de optimizar o mejorar los mecanismos de vinculación. Segundo, catastro y registro abierto sobre la base de la idea de la democratización del dato, lo que mencionábamos hace algunos minutos. El mejoramiento de la disponibilidad y acceso a los datos de interés recíproco, esta interoperabilidad, esta intercomunicación, ¿por qué no? Insisto en esto, con una clave de acceso a todo o parte de la base de datos con la que cuenta el otro organismo. Fundamental, una decisión política. Nosotros aquí podemos venir a teorizar mucho desde el punto de vista jurídico, pero la realidad nos demuestra, en la observación que tenemos de nuestros propios países o de países vecinos que nos comunican a veces sus fortalezas y sus debilidades también, con lo valioso que es eso, es que mientras no haya una decisión política de destino de recursos fundamentalmente económicos para poder implementar estos avances en la prestación de estos servicios, esto nace y muere en un plano teórico y nunca alcanza a materializarse y a concretarse. Y por supuesto, y de allí entonces todo mi loor hacia una decisión enderezada hacia la capacitación y formación de recursos humanos. ¿De acuerdo? Todos los recursos humanos involucrados en la prestación de estos servicios deben estar comprometidos en la optimización de los esfuerzos y de la utilización de las herramientas para poder generar un servicio interdisciplinario e intercomunicado con los otros organismos. Nosotros, por ejemplo, en Argentina siempre menciono como ejemplo lo que hemos trabajado sobre el tema del Estado parcelario, que hoy es algo que se trabaja en distintos países y nosotros en tiempos en que no había tanta informatización, concretamente en la provincia de Buenos Aires empezó a trabajar esto que luego se fue diseminando a poco en otras demarcaciones, ¿no? Esta necesidad que tiene el Estado de conocer la riqueza territorial y las accesiones que se incorporan al suelo. Entonces nosotros trabajamos con dos documentos fundamentalmente que tienen una gran relevancia con respecto a las accesiones. Para nosotros en Argentina los planos de mensura, que son el documento planimétrico que trabajan enfocando sobre el suelo, ¿sí? No tienen plazo de vigencia. Lo que tiene plazo de vigencia para nosotros es este otro documento que pueden ver aquí en esta pantalla, la cédula catastral, que es aquel documento catastral que se concentra en las accesiones, o sea, no en el inmueble por su naturaleza, sino en el inmueble por accesión físico-material. Entonces nosotros en esa cédula catastral, mucho más dinámica, cada vez que se inscribe una cédula nueva en relación a una parcela, queda o constituido o actualizado lo que llamamos el estado parcelario, el estado de hecho del inmueble. A partir de entonces hay un plazo de vigencia que cambia de una provincia a la otra, que es distinto en zonas rurales a comparación a zonas urbanas. No importa la cuantía del plazo porque los hay muy diversos.
Pero lo cierto es que nosotros tenemos un sistema en el que funcionamos verdaderamente como tríptico, porque cuando el plazo de vigencia del estado parcelario me ha vencido, necesito, antes de poder otorgar cualquier acto de constitución o transmisión de derecho real sobre este inmueble, actualizar ese estado parcelario, contratando los servicios de un agrimensor. Para nosotros el agrimensor es el profesional, esto siempre lo aclaro porque no en todos los países se lo llama igual, es el profesional que se ha formado en la ciencia de la topografía con incidencia legal y que es el profesional idóneo y matriculado y colegiado para poder practicar las mediciones en los inmuebles. En nuestro caso, las mediciones están privatizadas, no las practica el Estado, ¿sí?, sino profesionales, independientes, que son estos agrimensores. Entonces yo debo contratar los servicios de un agrimensor para que se constituya mi inmueble, practique las mediciones, constate efectivamente si es distinto lo que surge inscrito en catastro con lo que anuncia la realidad extraplanimétrica, y en su caso se actualicen las bases de datos, o bien se confirme que los datos inscriptos coinciden con los actuales. Eso significa un control porque el notario no puede trabajar sin certificado catastral a la vista, o sea, no puede autorizar una escritura de constitución o transmisión de derecho real si no tiene este certificado catastral. Y Catastro no le va a expedir el certificado si el estado parcelario no está actualizado. Con lo cual, a través de la legislación, de la creación legislativa de esta restricción o límite al dominio, se genera una intervinculación muy interesante de carácter tríptico, como venimos mencionando, que involucra también al notariado y lo suma a esta tarea, a través de la cual se traba la negociación hasta tanto el catastro no se mantenga actualizado. De cualquier manera, estos trámites hoy en día, como tienden a informatizarse, son trámites que se pueden concretar en plazos muy breves. Hay provincias que lo concretan en 72 horas, hay provincias que de pronto pueden demorar una semana, 10 días, pero lo cierto es que es una solución que ya pronuncia desde hace muchos años nuestra Ley Nacional de Catastro y que ha reportado grandes beneficios, ¿sí? Por eso en algún punto yo busqué, también para ir abreviando, en resumirles un poco lo que van a ver en esta pantalla. Los catastros tienen funciones valuatorias también. Y estas funciones valuatorias son muy importantes también para lograr una equidad en la cuestión tributaria entre distintos sectores. Esto es algo que posiblemente sea una realidad que no afronten tanto en Perú, no tengan esta dificultad que nosotros sí tenemos en países federales, porque al tener un único catastro nacional, más allá de la localización, insisto, un único registro, tienen, así lo entiendo, homogeneizados los criterios de evaluación. No nos pasa a nosotros, por ejemplo, que tenemos 24 demarcaciones territoriales y que tenemos algunas demarcaciones con criterios evaluatorios mucho más elevados que otras. Eso genera una sensación de inequidad, y que no es solamente una sensación, una realidad inequitativa que colisiona bastante con la idea de justicia, y es algo que los países fundamentalmente con catastros locales tenemos que aunar muchos nuestros esfuerzos para poder superarlo. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de esto, cuando analizamos estas cuestiones, yo siempre trato de volver a un evento que fue la declaración del catastro en Iberoamérica, una carta fundamental que tuvo lugar en Cartagena de Indias, en Colombia, en el año 2006, donde se aprobaron 7 principios básicos del catastro en el ámbito iberoamericano, y que siempre menciono y que creo que es interesante repasar ya con miras a un cierre de esta disertación de a poco, ¿no? El primer principio de necesidad y reconocimiento legislativo del catastro. Esto tiene que ver con algo que ya es histórico, ya se ha superado. Esta idea de que necesitamos un catastro organizado para favorecer el desarrollo social y el fortalecimiento institucional, y que tiene que ser reconocido en una ley que regule su funcionamiento y ejecución. Todavía hoy tenemos algún país de América que no tiene su ley catastral, algunos países de América que no tienen su ley catastral, pero lo cierto es que es fundamental que principiemos este primer paso con la consagración de un texto legislativo que regule el funcionamiento de los catastros. El segundo principio. Los principios, en rigor de verdad, son 3, de igualdad, seguridad y justicia. Son valores que, como venimos mencionando en esta disertación, no pueden ausentarse del funcionamiento y del ejercicio de esta función pública. El tercer principio, el principio de reconocimiento registral.
significa esto que el catastro es un registro. Será un registro físico, pero es un registro al fin. Por favor, tengamos siempre en cuenta esto. No necesito explicárselo a registradores, mucho menos a registradores de la SUNAR, que el registro no es un mero archivo, que no estamos simplemente acopiando datos, sino que un registro es mucho más. Un registro es el examen de esos datos, es la organización de esos datos, es el suministro del conocimiento de esos datos a través del servicio de publicidad. Y todo esto en catastro ocurre. Aun cuando, insisto, no es un registro jurídico en el sentido de que no se producen grandes efectos jurídicos únicamente en la órbita catastral, sino que para producirlos se necesita también del notariado y el registro de la propiedad inmueble. El cuarto principio, principio de libre acceso. En esto, algunos países han logrado más que otros. El catastro debe garantizar el libre acceso al dato. Tiene que estar disponible para distintos organismos públicos en sus diferentes niveles, pero además de estar disponible para los organismos públicos, hoy se aspira en un paso más a que para el mismo usuario esté disponible el dato catastral, o al menos una buena parte de ellos, ¿sí? Por eso es tan importante impulsar en otro ámbito, dentro de los distintos organismos públicos, la cooperación y la coordinación. El quinto principio, tenemos una unidad básica que es la parcela, que debe estar determinada físicamente y representada documentalmente. Un sexto principio, que es el principio de integridad de la descripción parcelaria. Esto significa que en la descripción que hace el documento planimétrico de la parcela no me puede faltar ninguno de sus elementos esenciales. Debe contener sus medidas, debe contener sus linderos, debe identificar si es de naturaleza urbana o rural y tiene que anoticiar debidamente las distintas restricciones o limitaciones legales que afectan a este objeto de derecho. Y por último, el séptimo principio, el principio de vinculación. Fíjense ustedes, cómo ya desde hace, y esto no era nuevo hace 15 años, porque se viene hablando de esto desde hace mucho tiempo más, pero cómo se cierra esta enunciación de estos principios con el principio de vinculación, que es esta información que deben intercambiar para contribuir a la seguridad jurídica los catastros y los registros de la propiedad. No quiero dejar de mencionar en el ámbito de esta disertación de vinculación entre catastros y registros la conclusión de dos congresos mundiales de derecho registral. Uno fue en el caso de 2014 en Chile y otro fue en 2012 en Ámsterdam. Estas conclusiones que quiero recordar desde su lectura con todos ustedes. El Estado de Derecho está relacionado desde sus orígenes con la garantía de la propiedad, la libertad y la igualdad jurídica. Se dijo en Chile en 2014 como parte de una conclusión. Continúa diciendo que el registro de la propiedad está estrechamente ligado a la construcción del Estado de Derecho. Y entonces decimos también que los sistemas registrales, cualquiera que sea el modelo, suponen que el poder público asume la protección y aplicación de los derechos de propiedad. Esto no es ajeno desde el punto de vista del registro de la propiedad cuando nosotros hablamos de la necesidad de su vinculación. Se ha dicho entonces también en esa oportunidad que el registro es el instrumento del poder público para proteger los derechos de propiedad porque los hace seguros y facilita el proceso de su negociación. Hoy tenemos en claro que esa protección no es posible lograrla sino a través de esta famosa interoperabilidad que es la gran idea madre. Por eso es que se continuó diciendo por entonces que en este sentido, para la prevención del fraude documental y de la identidad, debe acudirse a las nuevas tecnologías, entre ellas la firma electrónica y la cooperación con las administraciones públicas. Al mismo tiempo, deben suscribirse convenios de confidencialidad con las personas que utilizan claves de acceso al sistema electrónico del registro y adoptar las cautelas tecnológicamente accesibles para prevenir la manipulación de la base de datos. Con el mismo fin, deben celebrarse convenios con las instituciones públicas para el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el desempeño de los servicios registrales. Con lo cual, puntualizo e insisto en esta idea, puntualizo en que la tecnología, la informatización y la modernización no son temas ajenos a la vinculación que aquí nos ocupan, sino que son justamente el canal a través del cual voy a poder vehiculizar y voy a poder lograr este norte, esta idea que tenemos nosotros. Por eso este cruzamiento de datos es fundamental. En Ámsterdam, en 2012, se dijo, la documentación electrónica facilita la remisión de los negocios al registro de la propiedad, si bien no son admisibles procedimientos automatizados de inscripción.
puesto que en todo caso es necesaria la previa calificación del registrador al objeto de decidir en la práctica del asiento y verificar su adecuación a la legalidad como requisito para que el Estado reconozca la existencia de un derecho de propiedad y demás derechos reales ejercitables erga omnes, siendo este el fundamento de los efectos jurídicos de la inscripción. Por lo tanto, si la documentación electrónica ya me facilita la remisión de un negocio jurídico entre, por ejemplo, una notaría y un registro de la propiedad, con más razón la documentación electrónica tiene que facilitar notablemente el intercambio de datos entre distintos sectores de la administración pública. ¿De acuerdo? Yo siempre, o siempre no, pero en muchos casos cuando estamos hablando de interoperabilidad y seguridad jurídica, termino con esta idea. Seguridad informática no es igual a seguridad jurídica. No son conceptos sinónimos. No debemos tampoco considerar que simplemente porque incorporé la mejor tecnología de funcionamiento de mi registro, esto ya está funcionando fantástico. Entonces, no debemos pensar que porque incorporamos tecnología, ya somos un registro comunicado con catastro, ya somos un catastro comunicado con registro. No, eso es simplemente uno de los tantos elementos que tenemos que considerar para poder lograr nuestros objetivos con éxito. Para que la seguridad informática pueda conducirnos y desembocarnos en la seguridad jurídica, necesitamos capacitación, necesitamos recurso humano, porque necesitamos razonamiento y aplicación lógica y criteriosa de los recursos. Por eso, insisto en esta idea, es fundamental que desde los distintos ámbitos, las reparticiones públicas, los organismos públicos, garanticen a todo su recurso humano la posibilidad de poder construir la seguridad jurídica, como bien estamos viendo en esta pantalla, a través de la optimización de los conocimientos. Bien, yo este material lo dejo a disposición de todos ustedes. Quedo, por supuesto, ahora abierto a la posibilidad de que me hagan las preguntas, las acotaciones, los comentarios que deseen, no sin antes cerrar con un nuevo agradecimiento, compartiendo nuevamente mi alegría de haber podido estar con ustedes esta vez y espero que por un tiempo más breve a través de una comunicación virtual. Pero de veras agradezco nuevamente a la SUNAR la convocatoria, agradezco a todo su maravilloso plantel la recepción siempre tan cálida, a gente que para mí ya es muy querida, muy apreciada, y por supuesto a todos los que han participado, frente a los cuales no tengo más que mi sincero deseo de que con esta disertación haya podido aportar de alguna manera alguna reflexión útil para el ejercicio de las profesiones o funciones que desempeñan. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Sebastián Sabene por su excelente exposición. Ahora vamos a dar el pase al bloque de preguntas realizadas por nuestros asistentes. Para ello, cederé la palabra al señor Roberto Torres dos Santos, colaborador de la Subdirección de Capacitación Registral de la SUNAR, quien dará lectura de las preguntas para que el doctor Sebastián Sabene tenga la amabilidad de resolverlas. Recuerden que pueden seguir formulando sus preguntas a través del chat del Zoom. Señor Roberto Torres, bienvenido. Le cedo la palabra. Muchas gracias, señor José. Y muchas gracias, doctor Sabene, por su valiosa conferencia y participación. Procederé a dar lectura de las preguntas de los participantes. Bien. Primera pregunta. ¿Cada cuánto es recomendable actualizar el catastro? A ver, yo creo que en esto no hay una respuesta que pueda considerarse la mejor, porque pienso que en cada una de las demarcaciones, no dejen de visualizar, por favor, que pertenezco a un país federal con una gran extensión geográfica, entonces por eso nosotros tenemos catastros locales, pero creo que hay distintas variables para analizar, desde la intensidad del tráfico inmobiliario hasta la conducta en el ejercicio del dominio por parte de los particulares. Si yo estoy de pronto en zonas donde tenemos una creciente, o sea, donde viene creciendo demográficamente y donde zonas rurales o subrurales se están transformando en zonas urbanas o suburbanas, y bueno, probablemente allí sea recomendable fijar plazos más breves de actualización del estado parcelario, ¿sí? ¿Por qué? Porque si son zonas que se están construyendo por una determinada, a un determinado ritmo, todo nos hace suponer
que se van a ir actualizando con cierta premura los estados parcelarios de los inmuebles. Ahora, si estoy en zonas de pronto ya construidas o que no tienen vicios de crecer tanto, al menos en estos términos, puedo estar pensando en plazos de actualización más extensos. Yo soy partidario de que eso es una cuestión que en definitiva es de política legislativa a la hora que se regulan estas cuestiones y que en definitiva tienen que aunar estas variables, fundamentalmente intensidad del tráfico inmobiliario y conducta de ejercicio del dominio, entendiendo por tal a cómo se viene comportando en esta zona la construcción. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Siguiente pregunta. Sí. ¿Cuál sería la relación con los catastros municipales? Eso va a depender fundamentalmente de cada una de las normativas. Nosotros, por ejemplo, tenemos catastros provinciales y a su vez oficinas de catastro municipal, en las que se intercambian también datos, o sea, los catastros municipales suelen tener acceso a algunos de los datos del catastro provincial, hablo desde la experiencia argentina, y el catastro municipal tiene fundamentalmente funciones de lo que hace a la zonificación, o sea, es el que termina estableciendo, supongamos, en esta zona, estas son las medidas mínimas de frente y de superficie para que un inmueble pueda constituir parcela en sentido autónomo. Eso no lo establece el gobierno provincial, sería demasiado pedírselo. Necesitamos un gobierno más focalizado, más concentrado, que sería el municipal o departamental. Entonces, en nuestro caso, al menos en Argentina, las principales funciones del catastro municipal están vinculadas fundamentalmente a eso, a la distinción de la zonificación. En algunas zonas el suelo se puede fraccionar en medidas mayores a otras. Gracias, doctor, por su respuesta. Siguiente pregunta. En la búsqueda catastral nos indican que hay superposición de nuestro inmueble con colindantes. Sin embargo, al pedir el servicio de venta de base catastral de los colindantes, nos dicen que no hay planos. ¿Cuál es su opinión sobre esta dicotomía catastral? Ante todo, lo mío puede ser una opinión genérica porque no conozco esta realidad más allá de esta pequeña mención, ¿no? De esta breve mención. La superposición de inmuebles es un fenómeno que vivimos en toda Latinoamérica, diría yo que en todo el mundo. Pero lo cierto es que se nos presenta como un gran rasgo, una gran característica entre nosotros, justamente por lo que mencioné durante la disertación. La mayoría de los ordenamientos latinoamericanos tuvo primero su derecho civil, su norma civil, y después empezó a organizar su catastro. Entonces lo cierto es que empezaron a circular títulos muchos años antes de tener un catastro organizado. En rigor de verdad yo desconozco la razón por la cual desde el punto de vista de un organismo público en particular pueden decirme por un lado hay superposición y por otro lado no hay plano. Por una cuestión lógica, si están en condiciones de afirmarme que hay superposición es porque tengo planos al menos de las dos parcelas que se presentan como superpuestas. Después lo interesante es ver cómo resolvemos la patología de la superposición, porque en distintos países hay distintos mecanismos para poder resolverlo. Están aquellos que lo resuelven directamente con la aplicación de un procedimiento registral o meramente de titulación, otros en los que se requiere, en la mayoría de los casos, intervención jurisdiccional, los hay de distinta naturaleza. Pero fundamentalmente por lógica, lo que entiendo es que si me están afirmando una superposición es porque tiene que haber una planimetría de base. De lo contrario sería una afirmación que no tendría sustento documental. Gracias por su respuesta, doctor. Siguiente pregunta. ¿Solo desde que un bien inmueble es catastrado es que nace la obligación tributaria? En el caso de, al menos mi país, sí, sin lugar a dudas, porque si no hay catastro no hay evaluación fiscal y si no hay evaluación fiscal no hay una base imponible. Por lo menos en Argentina funciona de ese modo. Se necesita ese alta catastral del inmueble, o sea, esa existencia, esa identificación catastral. Nosotros la llamamos nomenclatura catastral, no interesa el nombre, pero fundamentalmente, desde el momento que tiene nomenclatura catastral, tiene partida inmobiliaria. Y para nosotros partida inmobiliaria significa la identificación del inmueble para que la provincia, la nación y el municipio empiecen a gravarlo con sus tributos. ¿Sí? Muchas gracias por su respuesta, doctor. Siguiente pregunta. ¿Es de libre acceso de data geodésica por parte del Instituto Geográfico de Argentina, por parte de los geomensores? Por parte de los geomensores, si entendemos por tales a los agrimensores, o sea, a los profesionales a los que yo me referí, por parte de ellos sí.
Ellos están colegiados, están matriculados, es una carrera universitaria de grado, una licenciatura, a eso me refiero, y una vez que se han matriculado y están colegiados, a través de su matrícula obtienen una clave de acceso al organismo catastral correspondiente a la provincia, a la cual están habilitados para el ejercicio de su profesión, ¿sí? Sí, aquí están apuntando, es cierto, lo recuerdo ahora, se llaman verificadores catastrales en el caso de Perú, ¿sí? Lo cierto es que sí, ellos sí tienen libre acceso. Los que no tenemos, los que no somos, digamos, geomensores o verificadores catastrales, por ejemplo, nosotros los que somos abogados, que sí tenemos interés en conocer ciertos datos, tenemos acceso a una parte de la base de datos del catastro, ¿sí? Y en algunas provincias, no a todas, pero yo, por ejemplo, como abogado de la provincia de Buenos Aires, puedo a través de mi clave y mi usuario ingresar y obtener, al menos puedo ver la cartografía digital de toda la provincia. Y posicionándome en las distintas parcelas puedo conocer mínimamente el plano vigente y los datos de principal relevancia. Ahora no puedo ver, por ejemplo, como si puede un geomensor, vamos a llamarlo así, tal vez un legajo parcelario entero. ¿Se entiende? Porque hay cuestiones que son propias de su ciencia, pero al menos los datos de interés jurídico en algunas provincias argentinas, como es la de Buenos Aires, sí, ya se puede con clave, están informatizados y se puede acceder a la cartografía digital. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Siguiente pregunta. En la cédula catastral o certificado catastral, ¿se registran rectificaciones de medida y área del predio? En rigor de verdad, cuando se tienen que rectificar medidas, directamente nosotros tenemos que modificar también el plano. Cuando se afectan las medidas hay que hacer directamente plano de mensura nuevo y todo plano de mensura nuevo acarrea una cédula catastral nueva. Para que se entienda, la cédula catastral transcribe las medidas que contiene el plano. O sea, son dos documentos catastrales que funcionan en combinación. El plano con el suelo, la cédula con las accesiones. Entonces, si yo modifiqué medidas, en realidad lo que modifico es el suelo. Siempre que la modificación atañe al suelo, tengo que ir por nuevo plano y consecuentemente nueva cédula. Gracias por su respuesta, doctor. Siguiente pregunta. Si algunos predios registrales no cuentan con plano, ¿cómo se puede actualizar dicho plano? No, si no cuentan con plano, en este caso hay que constituir el estado parcelario, a diferencia de actualizarlo. Nosotros hablamos de actualizar cuando ya tenemos un estado parcelario constituido, o sea, cuando ya tenemos un plano inscripto. Si yo no tengo plano inscripto, quiere decir entonces que voy a tener que generar ese primer plano para esta parcela, que en el caso nuestro es a través de una mensura particular, se contratan los servicios del agrimensor, practica la mensura, hace el plano y la cédula y va a tener entonces su alta en catastro. ¿Sí? Muchas gracias por su respuesta, doctor. Siguiente pregunta. Actualmente se vienen ejecutando proyectos de catastro gracias a un convenio con el Banco Mundial. La ejecución está a cargo de COFOPRI, pero los proyectos no contemplan la asignación del Código Único Catastral, que permitiría la vinculación con el registro de predios. ¿A quién correspondería hacer posible esta asignación como primer paso a la vinculación y luego no quede la información recopilada y solo para uso de las municipalidades? Yo puedo contar cómo lo hacemos aquí en Argentina. Nosotros, en nuestro caso, la identificación de lo que ustedes llamarían ese código único corresponde al mismo organismo catastral, pero porque hay una ley que así lo dice. Nuestra Ley Nacional de Catastro coloca dentro de las funciones del mismo organismo catastral la identificación de la parcela a través de nomenclatura, número, código, como se quiera llamar, pero sería una tarea del propio organismo catastral. De la misma forma que el registro de la propiedad identifica su inmueble con su número de matrícula, ¿sí? O su número de inscripción, más allá de cómo lo llamen. Cada organismo lo identifica a su manera. Esto sería fundamental porque obviamente si no tienen un código único no van a tener posibilidades de generar vinculación de datos, ¿no es cierto? Que es lo que tanto venimos hablando. Al menos desde la experiencia que nosotros tenemos como desde Argentina, interpreto y opino que eso correspondería, por lo que nosotros razonamos también, al propio organismo catastral. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Siguiente pregunta. ¿Considera usted o cuál es su opinión sobre la necesidad de contar con un ente rector y entidad única de catastro como una superintendencia del catastro nacional, que tenga autonomía económica
y administrativa y que desarrolle un catastro mínimo en beneficio de las municipalidades más pobres de nuestro país y que incluya el ente rector de la cartografía. Para mí, en el caso de países con una organización como la que tiene Perú, sería fundamental poder aunar una única base de datos de catastro, ¿sí? Si es a eso a lo que apunta la pregunta. Sobre todo teniendo un sistema que constitucionalmente lo permite. Nosotros en el caso de Argentina, o sea, justamente lo digo porque como nosotros no lo tenemos, y para nosotros es por nuestro sistema federal, y para nosotros es siempre una gran tarea tratar de ver cómo unificamos datos de 24 demarcaciones distintas, y estamos en pleno trabajo para ver cómo se crea una base de datos federal. Yo creo que tienen, insisto, mucho más accesible la tarea los países con una organización nacional, o que pueden aspirar a una organización nacional, como es el caso de ustedes. Me voy a pasar a la siguiente pregunta. Sí. En el Perú, las rectificaciones de área urbana o rural se realizan de manera contendiosa, no contendiosa por las instituciones encargadas. Sin embargo, la municipalidad como administradora de la ciudad, en el caso de predios urbanos, solo participa con las visaciones de planos. ¿Qué opina usted sobre la idea de que exista un proceso administrativo de rectificación de área municipal, sin condicionar si el predio está ubicado en zona catastrada o no catastrada? Estoy de acuerdo, porque en mi país eso se judicializa demasiado, y yo no soy partidario de la judicialización, a menos, por supuesto, que exista conflicto. Yo creo que es siempre una buena, al menos en términos generales, es un buen direccionamiento permitir esto, ¿no? Ahora, después también hay que ver que si esta rectificación se puede hacer solamente con intervención y con potestad del poder público de carácter municipal. Bueno, después también, como decimos una cosa, decimos la otra, es una frase muy argentina esa, que también cuenten con personal, con recursos humanos debidamente capacitados para una tarea tan delicada como es la rectificación de área, ¿de acuerdo? Nosotros en esto somos mucho más formales. Cuando hay que rectificar área necesitamos o la voluntad de las partes o, de lo contrario, la determinación de un juez. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Debería de partir del gobierno central la exigencia de contar con el catastro urbano? La exigencia de contar con un catastro, sea urbano, sea rural, tiene que partir de una ley nacional, independientemente de después cómo se ejecute, ¿sí? Pero fundamentalmente tiene que partir de un texto legislativo, que hoy necesitamos catastros. Fíjense que es el primer principio de los 7 principios básicos que mencionábamos hace un rato de Cartagena de 2006, el reconocimiento de la necesidad de un catastro, si es a eso a lo que apunta la pregunta. Esto independientemente de que sea urbano o sea rural. Luego los términos de ejecución dependen de cómo, reitero esta idea, dependen de los criterios y las características de cada organización, de cada país. Gracias por su respuesta, doctor. Siguiente pregunta. Sí. Los profesionales que realizan la determinación física de las parcelas, inmuebles, deben ser especialistas con conocimiento de agrimensura, y su participación como tal puede tener competencia predios urbanos y rurales. En el caso de Argentina, sí tienen, o sea, no tienen distinguida la competencia entre predios urbanos y rurales. Vuelvo a mencionar esto, es una carrera universitaria, una licenciatura, se estudia dependiendo de las universidades entre 4 y 6 años, y una vez que se obtiene el título se debe matricular y colegiar. Eso los habilita al ejercicio de la agrimensura en una provincia determinada. Si quieren ejercerla en más de una provincia, tienen que matricularse en tantas provincias como deseen ejercer. Pero no hay distinción en cuanto a que si puedo medir predios rurales o puedo medir predios urbanos. Una vez que tengo la matrícula para la provincia, cualquier predio de esa provincia puede ser objeto de mi labor. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Siguiente pregunta. ¿En Argentina existe alguna iniciativa de solución para este gran problema de la carencia de catastro a nivel mundial? Sí, nosotros venimos trabajando y creo que los principales pasos no se dieron hace mucho tiempo. Nosotros tenemos recién desde el año 2007, vean ustedes, van a ser en noviembre 14 años, la primera vez que tuvimos una ley nacional de catastro con un contenido de régimen, porque teníamos antes otra ley nacional de catastro y antes hubo otra también,
pero eran leyes de aquellas que yo identifico como de simple mención, ¿no? Que simplemente definen conceptos, señalan elementos, características, pero no se concretan en un régimen jurídico específico. Esto sí sucedió desde el año 2007 cuando se sancionó la Ley Nacional 26.209. Ese para nosotros fue el primer gran paso, de la mano de la creación del Consejo Federal del Catastro. Consejo Federal del Catastro, justamente por nuestro sistema federal, agrupa y se forma con los directores de cada uno de los 24 catastros locales e intenta homogeneizar los criterios. En Argentina se está trabajando mucho en esto, de la misma forma que se está trabajando en la reglamentación de esta Ley Nacional de Catastro, que tiene, entre otros principios, este principio de la actualización del estado parcelario, y que estamos logrando con una contribución que menciono con orgullo del bueno desde la actividad académica, desde el Instituto de Derecho Registral que dirijo en la Universidad Notarial Argentina. Creo que mucho tuvimos que ver con que hoy casi la mitad del país tenga reglamentada la Ley Nacional de Catastro. Nos queda mucho por hacer y les queda mucho por hacer a los catastros argentinos, ¿sí? Mucho por estudiar, mucho por mejorar todos. Pero lo cierto es que se ha ido avanzando en esto. No es fácil en un territorio con nuestra extensión y con nuestras características, pero para nosotros, respondiendo a la pregunta, lo fundamental fue primero crear una ley nacional con este régimen, luego apoyarnos en los consejos federales y posteriormente que los catastros en cada una de las provincias apunten a la posibilidad de que se reglamente la ley en su provincia y generen una buena vinculación con los registros de la propiedad, ¿sí? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Siguiente pregunta. En algunas ocasiones, la incorporación de un plano en la SUNAR genera superposición gráfica con terrenos colindantes porque la cartografía de los colindantes que se tiene en el registro no refleja la realidad física. ¿Cuál es su comentario al respecto? ¿Sucede esto en su país? En mi país sucede, pero como la inscripción en catastro no produce ningún efecto jurídico, ese plano se inscribe sin más. Insisto, para nosotros es un registro netamente físico. En algunos casos se anoticia simplemente esta superposición parcial a los interesados para que los interesados vayan a resolver en sede jurisdiccional, o sea, en sede judicial, esta superposición. Y luego esto comunicarán a catastro y al registro de la propiedad cómo lo resolvió el señor juez. ¿De acuerdo? Pero como en nuestro caso es una cuestión sencillamente de dato físico, también en muchos casos ni siquiera se los anoticia porque no hay nada que se modifique jurídicamente por el solo hecho de inscribir un plano en Argentina. Distinto es lo que sucede cuando yo después me voy con ese título al registro de la propiedad inmueble. Pues como el registro de la propiedad inmueble sí es un registro jurídico, allí entonces vamos a encontrar detectada esa superposición que el registrador le anoticia a los sujetos interesados e involucrados en esta anomalía la situación de superposición y coloca una nota en ambas matrículas para dar a conocer a los terceros que hay total o parcial discusión de dominio sobre este inmueble. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Siguiente pregunta. Si el predio no tiene plano en su título inicial, ¿cómo reflejan que el predio existe en la base gráfica catastral? Para nosotros, si hay una base gráfica es porque hay un plano. Puede suceder que no sea plano de mensura, y esto es muy importante aclararlo. Una cosa son los viejos planos que no eran de mensura, que eran lo que nosotros llamamos simples croquis, porque eran dibujos que no se hacían, o sea, eran representaciones gráficas que no se hacían con la precisión y respetando la ciencia propia de la agrimensura legal, sino que eran croquis más o menos exactos. Para nosotros eso no es hoy un plano con eficacia catastral, es simplemente un antecedente. Entonces sí me puede suceder que yo tenga viejos planos que no eran de mensura y que recién ahora vaya a ser el nuevo plano de mensura. Nosotros llamamos plano de mensura aquel plano que se basa en la operación técnica de mensura específica, real y material que un agrimensor hizo en el lugar. ¿Sí? Entonces, es probable que yo tenga de aquellos viejos planos. Ahora, si no tengo ni siquiera plano de los anteriores, no tengo base gráfica de este inmueble, porque este inmueble para el catastro no existe. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Penúltima pregunta. ¿Cómo es el control de la manipulación de la base gráfica en las municipalidades y entes generadores de catastro en Argentina?
A ver, si apuntan a quién gestiona, a quién maneja los datos en los organismos catastrales en Argentina, y naturalmente va a ser dentro del área que corresponde a cada uno, a ver, de acuerdo a cómo se organice el organismo catastral en su organigrama, si es a eso a lo que apuntan. No todos los catastros tienen este libre acceso, pero entiendo que se están refiriendo, no sé si existirá la posibilidad de aclarar la pregunta, a la manipulación del dato, con lo cual logro inferir que se refieren a quién puede cambiarlo, a quién puede alterarlo. La alteración del dato siempre está a cargo de aquel recurso humano, o sea, aquella persona que desempeñe una función o empleo dentro del catastro, más allá de que el dato extraplanimétrico lo proporciona el geomensor, digamos, ¿sí? Entonces, el geomensor, cuando hace su plano o hace su cédula, asume una responsabilidad profesional de exactitud entre lo que representa en su plano o cédula y la realidad física del inmueble. O sea que manipulación directa hay por parte de los que forman parte del organigrama estatal dentro del catastro, pero también indirectamente hay una incidencia en la generación del dato catastral de estos agrimensores que son profesionales, reitero, liberales, independientes. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Última pregunta. ¿La prevalencia de los planos sobre las memorias descriptivas es aplicable en todo orden registral predial? A mi criterio, absolutamente. Absolutamente, porque en Argentina interpretamos que plano es plano de mensura. Plano de mensura implica que, reitero esto, un agrimensor se constituyó y midió. Entonces, plano de mensura implica que ahí tengo, o estoy autorizado a presumir que tengo, la representación de la realidad física. Y la realidad física siempre se tiene que imponer en catastro. Es un registro físico que está creado justamente para poder lograr representaciones que sean el fiel reflejo de lo que físicamente acaece en ese inmueble. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Muy bien, esa fue la última pregunta. Agradecerle nuevamente por su valiosa participación. Dejo el uso de la palabra al licenciado José Vázquez para continuar con el evento. Gracias, Roberto. Agradecemos a los asistentes que han participado con sus preguntas y, por supuesto, al doctor Sebastián Sabene por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. Doctor, quisiera decir unas palabras antes de despedirnos. Por supuesto, nunca me cansaré de agradecer la calidez peruana que se siente. Les aseguro que la calidez humana de todos ustedes traspasa la pantalla de mi ordenador. No hay virtualidad que no me haga sentir y recordar momentos maravillosos en Perú, país al que tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de regresar. Seguramente será entre las primeras cosas que haga cuando logremos superar este momento tan difícil de la pandemia. De manera que para mí, reitero, es un placer. Reitero mi reconocimiento de siempre a todo lo que la SUNAR hace por la capacitación de su gente, de su personal, y la capacitación también de los usuarios, que son fundamentales también para que el servicio se pueda consagrar con éxito. Nuevamente decirles que estoy al servicio de compartir con ustedes todos los ámbitos de capacitación que ustedes deseen, de manera que sea, como siempre digo, un encuentro más de los muchos que han precedido y de los muchos que espero que sigan viniendo. Para mí es un placer siempre participar de las actividades de la SUNAR, de la cual me tomo el atrevimiento de sentir un poquitito ya como mi casa, porque ya los conozco cada vez más y siempre me siento muy bienvenido. Muchísimas gracias. Ahora sí, gracias por conectarse y los esperamos en nuestra próxima conferencia web. Que tengan todos muy buenas noches.